Hace un par de semanas yo les comentaba que en la mayoría de los programas periodísticos se estaban discutiendo las razones de la desaceleración de la economía y que yo había hablado con un prestigioso economista argentino, con Miguel Bey, que me había dicho, no, mira, en julio rebotó la economía, en el segundo semestre va a seguir creciendo, el año que viene seguramente también hay que solucionar problemas, pero la economía ya comenzó a crecer nuevamente. Era Miguel Bey, yo se los dije, acá está con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, contame ahora y contale a los televidentes cómo fue que comenzó a rebotar, es así como yo lo cuento. Es tal cual, digo, nosotros tuvimos básicamente la Argentina tuvo dos problemas este año realmente serios. El primero claramente fue la sequía. La sequía bajó la producción de granos en 12 millones de toneladas. Esto le pega un punto directo al PBI. Un punto. Pero además, eso tiene un impacto muy fuerte en el segundo trimestre, que es cuando sucede la cosecha, sobre todo de maíz y soja. De modo que en Argentina, el segundo trimestre, la economía realmente estuvo abajo del segundo trimestre del año pasado. Los datos oficiales van a dar 0 el segundo trimestre contra el segundo trimestre del año pasado. Yo creo que un número más lógico es menos 1,5 o algo similar. Y el otro tema que tuvo es el freno abrupto de la industria automotriz en Brasil, ya a partir de agosto del año pasado, claro. Donde Argentina está muy ligada con Brasil. El 50% de los autos que se producen en Argentina tienen como destino Brasil, y además la industria automotriz es una industria líder con ramificaciones, con proveedores y además con un poder de señalización muy importante. Yo diría que esos fueron los dos temas fundamentales cuando uno analiza el primer semestre de la industria argentina, le excluye autos y da 1,5 positivo. Por supuesto, digo, o sea, estamos discutiendo si había una recesión o no había una recesión. Yo creo que hoy ya no está en discusión, porque los números de julio, medidos como se midan, claramente muestran una economía mejor que la de junio, y ya no está el impacto en las cuentas nacionales de la sequía, y además en julio, el año pasado tuvimos las cenizas del volcán, o sea, la actividad turística de este año en julio fue 20-25% más alta que la del año pasado. De modo que, digo, hoy estamos en una economía que está creciendo poco, digo, la economía argentina ya no tiene condiciones para crecer como en 2010 o como en 2011, es una economía que llegó casi al completamiento de su capacidad y por lo tanto es una economía que a futuro va a crecer por el aporte de la población, que es 1-1,5% por año, que es 1% crece la población. Al mercado de trabajo podrían ir 1,5% más por año para bajar el desempleo eventualmente a 5,5%. Y el resto es por productividad, el resto es todo productividad. Productividad es inversión, y inversión, digo, en maquinaria y equipo, en construcción residencial, en construcciones industriales y sobre todo en infraestructura. Digo, Argentina hoy ya está congestionada. A Argentina le faltan rutas, a Argentina le falta producción de petróleo y gas, le faltan estacionamientos. Digo, es un país que la infraestructura requiere un plan largo que además va a requerir crédito, porque un plan ambicioso, le faltan la infraestructura de transporte colapsada. Empezó a hablar del crédito, Cristina. Bueno, sí, pero al mismo tiempo... De la deuda. Digo, uno no puede, si uno tiene que renovar 15.000 kilómetros de vías, en Brasil eso cuesta 30.000 millones de dólares. Digo, o sea que si cuesta eso allá, acá debe costar lo mismo o parecido. Digo, las inversiones para renovar la infraestructura de transporte en Argentina son inversiones de decenas de miles de millones de dólares ejecutarse en 5 años, 6 años, 7 años. Eso no se va a financiar con el impuesto al cheque o con el IVA aduana. Ahora, ¿tiene algunos problemas para salir a los mercados argentinos? No, bueno, pero digo, la presidenta habló de eso, dijo, una cosa es endeudarse para infraestructura, para obras, para proyectos específicos, y otra cosa
es ir a los mercados para pagar gastos generales. Me parece que el concepto está bien, pero bueno, hay que verlo si eso en algún momento se pone a caminar. Digo, Argentina este año va a crecer, tuvo un primer trimestre que para el gobierno dio más de 5% de crecimiento, dará 4%, el año dará entre 1,5 y 2%, y el año que viene va a ser un crecimiento muchísimo más alto, porque, digo, la noticia que eslabones productivos más o eslabones productivos menos, industrialización más o menos, cada vez que vos tenés una sequía fuerte la economía se para, 2008-2009, la diferencia con aquella crisis es que fue la sequía y la crisis financiera internacional que derrumbó el precio de las materias primas 30-35%. Ahora, esta sequía fue con aumento de precio de las materias primas, por lo tanto la crisis que nosotros vimos fue claramente mucho más atenuada. Y además la noticia que no corresponde a las ideologías o al gobierno es que empezó a llover. Viene un año con condiciones climáticas aparentemente muy favorables para la agricultura, y la Argentina puede pasar de 90 millones de toneladas a 113 millones de toneladas en la próxima campaña. Eso significan varias cosas. Significa, en primer lugar, un aporte de la agricultura al crecimiento de casi 1,3, 1,4 en forma directa. Después tiene un efecto de segunda vuelta, 13 millones de toneladas más, 23 millones de toneladas más, que este año son 800.000 viajes de camión, para que se dimensione la micro y la macro. 800.000 viajes de camión de 300, 350 kilómetros de promedio. Eso también significa, entre otras cosas, que va a haber que importar $1.000 millones más en gasoil, que este año, donde sobraba gasoil en mayo y todo el mundo preguntaba qué pasó, bueno, fue la sequía. Digo, eso tiene efecto multiplicador en el comercio de las zonas rurales, de las ciudades intermedias, pero además tiene la importancia, digo, esto ya da 2 puntos de crecimiento en el producto por la agricultura y las 2 vueltas con transporte y puertos. Sí. Pero además, esa agricultura es agricultura de exportación. Son 10 o 12 millones más de toneladas de maíz, que son, respecto a este año, son 3.000 millones de dólares, y son 15 millones más de toneladas o 14 de soja, que no a los precios de hoy, a los precios que marcan los contratos de futuro, que son 20% más bajos que los precios de hoy, da casi 6.000 millones de dólares. Entre los dos son 9.000 millones de dólares más que la economía va a tener. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que si la economía tiene 9.000 millones de dólares más, la industria, que es altamente demandante de insumos importados y de bienes de capital, que este año está sujeta a restricción, como una especie de arena que entra en los engranajes porque hay cadenas productivas que se cortan por faltantes puntuales, digamos, de insumos. Bueno, el año que viene esa restricción no la va a tener, y cuando la industria crece un 4% en la Argentina, las importaciones crecen 4 veces más, 16%. Entonces, para que las importaciones puedan crecer 16%, hace falta tener esos 8.000 o 10.000 millones de dólares más de la cosecha, amén de que el resto de las exportaciones crecerá un 3 o un 4% al ritmo del comercio mundial, que crece hoy al 3,6, 3,8%. De modo que eso configura un número macroeconómico para el año que viene que yo diría que tiene un piso de 5% de crecimiento. No es poco. Decías que tendríamos el año que viene, gracias a la suba de la producción agropecuaria y al precio de los granos, mayor cantidad de dólares que nos permitiría salirnos de esta restricción a las importaciones y entonces que también pueda volver a crecer la industria. Una de las medidas que tomó el gobierno fue esa restricción de las importaciones. Otra de las medidas que tomó fue la prohibición de venta de dólares para atesoramiento. ¿Qué problemas le genera a la economía argentina esa falta de venta de dólares para atesoramiento? Bueno, digo, de hecho, lo que genera es una falta de la liquidez de dólares que tenía la economía argentina. La economía argentina es una economía que ahorra hace 50 años en dólares y tenía muchos dólares circulando, dólares que en la medida que no se pueden reponer van a dejar de circular. O sea, esto es lo primero. Y esto, si uno quiere mirar, decir, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Bueno, mirar la actividad inmobiliaria. La actividad inmobiliaria que tradicionalmente se hacía en divisas, bueno, está frenada porque el que vende quiere las mismas divisas
que conseguía en los últimos 30 años, y el que compra dice, no, escúchame, hay otro tipo de cambio que es al que se puede acceder, que vale 30 o 35% más, yo no te voy a pagar dólares o divisas vivas, sí. Si te voy a pagar en pesos, quiero un tipo de cambio más bajo, quiero negociar, o sea, eso generó de alguna manera una caída en el precio en moneda dura o en dólares de la mayor parte de las propiedades. No fue una caída muy fuerte, pero digo, uno podría decir que cayeron 10%, por decir algo, y cuando los precios de las propiedades caen, eso es síntoma de que el mercado se congeló. Digo, y vemos la construcción en los primeros 6 meses del año fue para abajo, 3-4% para abajo, después de ser un factor de crecimiento muy importante en los 2 años anteriores. O sea, por ese lado, digo, uno no cambia una pauta cultural sin que se genere, digo, de prepo, sin generar un síndrome de abstinencia enorme, que es el que estamos viendo. Entonces, pero digo, el atesoramiento de dólares tampoco le sirve a la macroeconomía en un año donde hay restricción externa. O sea, el gobierno tiene sus motivos para frenar el atesoramiento de dólares. Digo, igual hay formas y formas de hacer las cosas. Hay grandes compradores, pequeños compradores. Digo, no es todo lo mismo. Yo no estoy para nada en contra de que la Argentina frene un par de años la remisión de utilidades y dividendos al exterior. Claro. Ahora, comprador pequeño de divisas porque tiene que ayudar a un familiar en el exterior o porque ahorra en divisas y compra 300, 500 por mes, esas cosas no mueven el amperímetro. Me parece que han sido sobreactuaciones de la gestión que me parece que no han conducido a nada. Esta es la verdad. Ahora, uno puede decir, una vez que Argentina sale de este periodo, tiene un nuevo ingreso de dólares, podría abrir la venta de dólares para atesoramiento. Pero veníamos con fuga de divisas de varios años. Mirá, sí, ni que hablar, pero de cualquier manera la fuga neta nunca fue los 60.000 millones de dólares que todo el mundo habla, los economistas hablan, fuga de 60.000, todo el mundo repite, nadie mira un número. Esa es la fuga bruta, no es la fuga neta. Porque contra eso hubo ingreso de dólares al país y hubo inversión externa directa. Digo, el número está en la mitad. No fue 80.000 que se fugaron, en todo caso 35.000 en forma neta en los últimos 5 años. Digo, la Argentina siempre tuvo salida de capitales especulativos, pero además lo que pasó es que el tipo de cambio que tenía un colchón muy grande, donde nadie iba a comprar un dólar en 2007 o en 2008 porque se sabía que si el Banco Central no compraba dólares, el dólar caía de precio, por lo tanto no había, la tasa de interés era muy baja, pero era mayor en un plazo fijo que la tasa de devaluación. A medida que la economía fue aumentando los costos a un promedio del 20% por año, por no entrar en los debates si es 23, si es 17, o si es la inflación de los políticos, que es 38, 45, quién da más, ¿no? Pero al 20% por año, la Argentina lo que le pasó es que la Argentina, el excedente de dólares que tenía por su estructura de comercio, donde en su cuenta corriente externa, que incluía turismo y pago de intereses al exterior, en la cuenta grande, le sobraban 8.000 millones de dólares promedio por año. Entonces, aparte de esos 8.000, se fugaban, en todo caso por año, no ponían en riesgo la estabilidad macroeconómica. Ahora, esto fue hasta 2009. Entre 2010 y 2011, después de que el gobierno pierde las elecciones, en 2009 el gobierno se asusta y dice, ahora hay que acelerar el modelo del consumo y del ingreso disponible de la gente porque en 2011 está la prueba mayor. Entonces pone a la economía a toda velocidad, avala aumentos de salarios en el sector privado. El año pasado fueron 32% en el sector privado registrado, y atrasa el tipo de cambio, o sea, mueve el dólar a 8 o 9%, 15% en un año, 8% el año pasado, mientras los salarios hicieron 25 y 27. O sea, los salarios en dólares en Argentina entre 2009 y 2011 aumentaron 45%. Y las jubilaciones, bienvenidas, aumentaron 85%. Eso generó una explosión en la capacidad adquisitiva de la población
en términos de moneda dura. Y eso generó una explosión de las importaciones, Claro, que aumentaron a su vez un 45%, y no hay ningún país que en 2 años pueda aumentar 45% las importaciones y tratar de que las exportaciones le aumenten lo mismo. claro. Te pasa un año cuando pasás de una sequía a una gran cosecha. Entonces, bueno, el gobierno siguió de largo con una macroeconomía por arriba del 8 para un objetivo político. Y ahora tiene que poner los frenos, claramente, porque la economía argentina ya no está para crecer tendencialmente al 8, que era un crecimiento de recuperación. Hoy la Argentina sí hace las cosas muy bien. Sí. Está para crecer 4,5/5 haciendo las cosas muy bien. Esa es tu expectativa para 2013. Mi expectativa para 2013 es de 5 para arriba, pero porque tiene el impacto de la agricultura. Ajá. No es tendencial. En 2014 no vas a tener otro salto del 20% en la agricultura, por lo tanto probablemente la economía pueda crecer hasta 6%, 5,5% el año que viene, pero va a volver al 4 o al 3,5%. Me queda poquito tiempo, pero en ¿y 2014. qué hay que hacer para que sea al 5, al 5,5? No, estás digo hablando al de es 9. una agenda de largo, es la agenda de la inversión. Es la agenda de la inversión. Ojo que la Argentina no tiene falta de inversión en términos de su historia. De hecho, tiene 3, 4 puntos más de inversión a producto que en los 90. Pero digo, los países que crecen al 8 o al 9 tienen 35 a 40% de tasa de inversión a producto. Es decir, de lo que el país produce se reinvierte entre el 35 y el 40. China tiene 45. Digo, si vos tenés una tasa de inversión a producto de 23, 24 puntos, eso te habilita, si tenés mucha productividad en la inversión, si la ejecutás muy eficazmente, eso te habilita a crecer 4,5 o 5. Digo, si Argentina quiere volver a repetir tasas de crecimiento, ya no digo del 8, porque, insisto, esas fueron tasas de acercamiento desde la crisis del 24% de desempleo al pleno empleo casi que tenés hoy del 6,5%. Pero si Argentina pretende pegar un salto para crecer sistemáticamente en la zona del 6%, Argentina requiere aumentar la tasa de inversión a producto, la reinversión. Es otra agenda, es una agenda que no está hoy, porque digo, las grandes obras de infraestructura que Argentina necesita no se financian con el impuesto al cheque o con el IVA aduana. Hay que volver a los mercados y para eso hay que hacer cosas. No sé si hay que volver a los mercados o hay que hacer que quienes tienen capitales disponibles para invertir, y no hablo de crédito, bueno, vengan a la Argentina, consigan reglas de juego, acuerdos, tipo de contratos de largo plazo con el gobierno para ejecutar obras, para hacer inversiones, para instalar fábricas o para explorar y explotar, sacar petróleo y gas. Potencial hay. Pero por supuesto, está el potencial y además están los fondos. Es un mundo que tiene fondos disponibles a tasas bajas para el crédito, pero además tiene fondos disponibles, entre otros, de los propios argentinos. 155.000 millones de dólares girando en el exterior, financiando la inversión en infraestructura de los Estados Unidos. Los argentinos comprando bonos del Tesoro y financiando el crecimiento de la economía norteamericana en lugar de financiar el nuestro. Muchas gracias, Miguel Bain. Se terminó el destape. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el martes a las 22 horas por CN23. Chao.